Buenas, mi nombre es Andrés Vargas, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira. En la ocasión de hoy vamos a estar repasando el ejercicio número 6 de la tarea 3 de programación 1. Este ejercicio nos dice que hagamos un programa de computador de tal manera que pidamos el número de términos deseados en la siguiente serie de Padovan. La serie de Padovan es muy similar a la serie de Perrin, porque tienen como, por decirlo, la misma lógica, la misma fórmula para hallar el enésimo número, lo único que cambia son los tres primeros términos. Los tres primeros términos en la de Perrin eran 3, 0 y 2. En la de Padovan es 1, 0, 0. Entonces, esta serie comienza con los números 1, 0 y 0. Los siguientes términos se calculan como la suma de los dos términos anteriores y el tercer término anterior. La fórmula para el enésimo número de Padovan es la misma que para la serie de Perrin, como podemos ver. Esta fórmula y esta fórmula son las mismas. Lo único que cambia son los tres primeros números. Entonces, por tanto, van a también cambiar los valores. Entonces, acá cuando P es 0, vamos a retornar un 1. Cuando P es 1, vamos a retornar un 0. Y cuando P es 2, vamos a retornar un 0. Vamos a mirar nuestro código. Listo. Entonces, nuestro código le vamos a decir al usuario: ingrese la cantidad de términos deseados de la serie de Padovan. El usuario ingresará la cantidad de términos que quiere ver y este se va a guardar en este identificador total de términos que quiera ver. Listo, por acá definimos esta función principal, serie Padovan principal, ¿sí? Para evitar los identificadores globales. Acá, ¿qué hacemos? Aquí definimos simplemente la serie de Padovan, donde ahí vamos a aplicar la fórmula para hallar el enésimo número según los términos que ingrese nuestro usuario. Entonces, este terindex lo puse así el nombre para que él fuera más descriptivo, más mnemotécnico, pero para que lo veamos de una manera más fácil, veámoslo como n, como n, como n, como n, para verlo de una manera más fácil. Entonces, si n es igual a 0, retornamos un 1, como vimos en el documento. Si n es igual a 1, retornamos un 0. Y si n es igual a 2, retornamos un 0. Ya que pasa, cuando sea 3 o mayor a 3, pues vamos a aplicar la fórmula para hallar el enésimo número. Porque, por ejemplo, si el usuario ingresa -1, no va a funcionar. Acá tenemos nuestra salvedad. Se deben ingresar datos enteros positivos, de lo contrario no se aseguran resultados. Listo. Entonces aquí ya tenemos la función print Padovan series para imprimir esos términos que nuestro usuario desee ver. Vamos a crear un ejemplo. Entonces, nuestro usuario quiere ver 5 términos, ¿cierto? Esta función recibe dos parámetros, el total de términos y un contador que en la llamada inicial va a empezar en 0, como vemos acá. Listo, entonces digamos 5 y 0, que es el contador. Entonces, si contador 0 es menor a 5, sí, entonces vamos a ejecutar este begin. En este begin, ¿qué hacemos? Imprimimos esta serie de Padovan. Entonces, a esta función Padovan series, le vamos a pasar como parámetro el valor de counter. Counter, ¿cuánto vale en este momento en la llamada inicial? Vale 0. Entonces, ahora esto se va a ir hacia acá. Vamos a llamar a Padovan series con 0. ¿Qué nos dice la primera condición? Si n es igual a 0, acá tenemos un 0 que se lo pasamos desde el valor del contador. Entonces, si 0 es igual a 0, entonces retornamos un 1. Entonces, el primer valor a retornar va a ser un 1, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a imprimir un 1. Un 1 con una coma y un espacio. Listo. Acá ya es cuando hacemos nuestra recursividad, nuestro llamado recursivo, donde vamos a llamar nuevamente a la función print Padovan series con el mismo número de términos que desea nuestro usuario, que como ejemplo pusimos un 5, ¿cierto? Pero ahora el contador lo vamos a aumentar en 1, o sea, le vamos a sumar un 1. Entonces, contador vale 0, más 1, un 1. Entonces, vamos a llamar nuevamente a print Padovan series, pero ahora acá con 5 y con 1. Entonces, 1 es menor a 5, sí. Entonces, vamos a imprimir
el llamado a la función Padovan series con el valor de counter, que en este caso es 1. Entonces Padovan series de 1. Acá que tenemos que si 1, o sea, el valor que ingresemos acá, 1, es igual a 1, vamos a retornar un 0. Entonces el siguiente número va a ser 0. Entonces va a ser 1, espacio, 0, espacio. Después acá vamos a volver a llamar a la función, va a ser aquí ya 1 más 1 es 2, entonces aquí vamos a pasar un 2, ¿cierto? Entonces ya cuando sea 2 vamos a retornar un 0. Ya cuando sea 3, sí vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo aquí rápido para entender de mejor manera. Vamos a el mismo ejemplo, 5 términos que yo les estaba haciendo. Entonces, estos son los 3 primeros términos, ¿cierto? Que sí o sí se cumplen en la base. Entonces, que si contador es 2, acá el contador es 0, acá contador es 1 y aquí contador es 2. Entonces se imprimen estos 3 casos bases, 1, 0, 0. Acá ya empezamos a usar la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Que el enésimo número de Perrin es igual a la suma de los dos términos anteriores, 1, 2 términos de este segundo término anterior, más la suma del tercer término anterior. El tercer término anterior es 1. Entonces 0 más 1 es igual a 1. Entonces P3 es igual a 1. ¿Qué pasa entonces ahora con P4? Cuando el contador vale 4. Entonces, aquí P4 es igual a la suma de las dos posiciones anteriores. 1, 2, 0, más las tres posiciones anteriores. 1, 2, 3. 0 más 0 es 0. Entonces, acá nos va a retornar un 0. ¿Qué pasa? Vamos ahorita a ingresar aquí 6. Entonces, vamos a hacerlo así manualmente el cálculo. A ver si sí es. Entonces, aquí hay un 6. Acá es una incógnita, ¿cierto? ¿Cómo hallamos esa incógnita? Entonces, la suma del segundo término anterior, 1 y 2. Entonces es 1 más el tercer término anterior. 1, 2, 3. 1 más 0 va a dar 1. Entonces si le decimos que nos dé 6 términos, el último término de acá debe ser un 1. Como vemos, es un 1. Así rectificamos que nuestro código funciona de la mejor manera. Vamos a mirar el ejemplo del contrato, donde nos dice que los primeros 9 términos. Entonces vamos a ejecutar nuevamente. Control R, 9 términos, 1, 0, como vemos en el contrato, el último valor es 2. Vamos a por acá, que se me perdió. Por aquí. Esperemos a que cargue esto un poco. Pero bueno, entonces, mientras carga esto, vamos a hacer el cálculo como tal. Entonces, 2. ¿Por qué 2? Porque es la suma el del número de dos posiciones atrás. 1, 2 posiciones atrás, más el de 3. 1, 2, 3. Entonces, 1 más 1 es igual a 2. Entonces, como vemos, nuestro código funciona de la mejor manera. Muchas gracias.